Muy buenas noches con todos. Es muy grato darles la bienvenida a esta conferencia número 55, conferencia magistral. En esta oportunidad es Ingeniería Civil al servicio del país, del riesgo sísmico y la transformación nacional. Para todos nosotros es claro de que el Perú se encuentra en una región sísmica. Estamos en una situación bastante vulnerable. Nosotros, a lo largo del tiempo, hemos tenido muchos terremotos, muchos eventos muy fuertes. En los últimos 25 años, uno de los más potentes fue en el año 2001, en Arequipa, que tuvo una magnitud de 8.4. Otro bastante fuerte fue en Pisco, en el año 2007, que tuvo una magnitud de 8.0. Y en el año 2019 también hubo otro terremoto fuerte en Loreto con una magnitud de 8.0. Es decir, definitivamente estamos en una zona sísmica, en una zona con mucho riesgo. Y en esta oportunidad el tema de esta conferencia es justamente una visión desde el punto de vista de ingeniería civil, cómo nosotros deberíamos estar preparados para los sismos. Y además, algo muy importante es el rol de la academia. ¿Cuál es el rol de la academia en estos casos? ¿Qué es lo que deberían recomendarse para estar preparados ante estas magnitudes de desastres que podrían ocurrir? Muchos se escucha de que estamos esperando uno de 8,8. Esperemos que esto no ocurra, pero es importante que estemos preparados. Entonces, en ese sentido, nosotros es muy importante que tengamos en cuenta el alcance de esta conferencia a cargo del ingeniero Miguel Estrada. Nuevamente, bienvenidos. Quería también comentarles que al final de esta conferencia vamos a sortear 2 libros, como lo hemos hecho en las conferencias pasadas. Esperemos que tengamos 2 ganadores en esta oportunidad. A continuación, vamos a tener la presentación del video institucional de PROUN. Adelante, hermano. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides
y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix, que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre- y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias, Armando. A continuación, tenemos un video de apertura a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni. Adelante, Armando. Queridos amigos de la Universidad Nacional de Ingeniería, amigos del rectorado, profesores de la Asamblea Universitaria, estudiantes, personal administrativo, el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería continúa haciendo un esfuerzo por transmitir ideas, por transmitir experiencias. Y en esta oportunidad que estamos hablando de la conferencia magistral número 55, que hemos realizado casi todos los meses y que lo que pretende es contribuir al conocimiento en la UNI, integrar a la Universidad Nacional de Ingeniería con el sector empresarial, con los gremios profesionales. En esta oportunidad tenemos la ponencia de Miguel Estrada, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Miguel es un profesional súper exitoso que tiene un PhD en ingeniería y que es un especialista en temas sísmicos. Él nos va a hablar sobre el riesgo sísmico y la transformación nacional. La ingeniería es fundamental para evitar riesgos, pero para contribuir también al desarrollo nacional. Yo quiero agradecerle a Miguel por esta presentación. Tengo el privilegio de conocerlo y saber de sus capacidades y estoy seguro que el Colegio de Ingenieros se prestigia y por supuesto genera muchísimo valor para la sociedad el hecho que él dedique su tiempo al capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. La ingeniería es fundamental. Necesitamos más ingenieros, necesitamos más ingeniería, necesitamos más tecnología y de eso es lo que nos va a hablar el ingeniero Miguel Estrada. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. A continuación, permítame comentarle el currículum del doctor Miguel Estrada. Como ya se comentó, el doctor Miguel Estrada es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Ciencias y PhD en Ingeniería Civil por la Universidad de Tokio y postdoctorado en la Universidad de Chiba, Japón. Ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presidente ejecutivo de Sensico, director del CISMIT UNI y miembro del directorio de CEDAPAL y FONAFE. Es profesor principal e investigador en la UNI, docente en maestría de transporte y gestión del riesgo de desastres y catedrático invitado en ESAM y en la Universidad Ricardo Palma. Adicionalmente, es investigador en ACID, con publicaciones sobre gestión de
información geoespacial. Ha sido distinguido con la Orden de Ingeniería por el SIC y con decoraciones de JICA. Actualmente, como ya se mencionó, es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Doctor Estrada, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, César. Bueno, primero agradecer a ProUni a través de su presidente, el ingeniero Roque Benavides Ganosa, por la amable invitación. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿40 minutos más o 40 menos? minutos, 40 Ok, minutos. muy bien. Entonces, déjeme compartir la presentación, por favor. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo la ingeniería civil debería ayudar al desarrollo de un país. La ingeniería civil al servicio del país, del riesgo sísmico y la transformación nacional. Muy bien, debemos empezar por definir bien hacia dónde queremos llegar. Y lo que queremos hacer es tener una ciudad inteligente, pero para tener esta ciudad inteligente debemos apuntar y definir cuáles son estos objetivos. Entonces, la definición es muy importante, cómo se define una ciudad inteligente. Muy bien, acá tenemos, le estoy presentando dos formas de definir a una ciudad inteligente, una por Wikipedia, ¿no? Y la otra por algo muy importante, ¿no? La Hábitat de Naciones Unidas, que tiene que ver mucho con el desarrollo de las ciudades. Muy bien. Entonces, la primera línea nomás, vamos a, quiero resaltar esto, ¿no? Una ciudad inteligente es un área urbana que utiliza tecnología digital para realizar todas sus actividades. Muy bien. Muy bien, primero hay que recopilar información y luego que tenemos que operar todas las actividades, transporte, seguridad, educación, salud y las otras actividades sociales a través de la procesamiento de grandes bases de datos. Muy bien, ¿cómo se recopila esta información? Muy bien, entonces la información, tenemos dispositivos digitales. Actualmente, por ejemplo, muchas municipalidades, muchas no, pero varias municipalidades tienen cámaras de videovigilancia, ¿no? Para videovigilancia. Entonces, eso lo podemos extender, por ejemplo, a los sistemas de transportes, obviamente. ¿Qué aplicaciones debemos tener? ¿Ok? ¿Cuáles son las aplicaciones que deberíamos, digamos, implementar de manera inmediata? El transporte, ya lo hemos dicho, ¿no? El consumo de energía eléctrica, obviamente, consumo de agua, por ejemplo, las redes de suministro de agua. Todavía en Lima hay muchas zonas en donde no hay agua o el agua llega por horas. Entonces, el suministro de agua es una de las funciones o una de las actividades sociales que deberíamos tener bajo el monitoreo de la tecnología digital. Muy bien, la integración de la información. Entonces, donde el centro de toda o el objetivo de todo análisis tiene que ser las personas, los ciudadanos, es decir, poner el servicio de la ciencia y la tecnología hacia los servicios hacia las personas. Muy bien. Ahora, ¿por qué se caracterizan estas ciudades inteligentes? ¿No? Sobre todo porque nos permiten planificar y gobernar la ciudad de manera adecuada. Muy bien. Ahora, esta otra definición también es muy interesante, la que da Habitat, y me gustaría leerla, ¿no? La definición de una ciudad inteligente y sostenible. Acá hay un término adicional, sostenible, que todos los ingenieros debemos tomar en cuenta. La sostenibilidad en el proceso del desarrollo de una ciudad. Y eso pasa por muchos factores. Por ejemplo, últimamente ya el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, está fomentando con tasas hipotecarias más bajas aquellos edificios llamados edificios verdes.
donde utilizan, por ejemplo, ahorro energético y ahorro de agua o el reuso del agua. Muy bien, entonces, una ciudad inteligente es una ciudad innovadora que utiliza nuevamente la palabra tecnología, que utiliza la tecnología de la información y la comunicación, o sea, las TICs, y otros medios para mejorar nuevamente la calidad de vida, mejorar las operaciones y los servicios urbanos. Y todo esto llevando a qué? A una ciudad competitiva. Pero no solamente es eso, sino que debe garantizar no solamente las necesidades actuales, sino la de las generaciones futuras. Y sobre todo, considerando los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales. Recordemos que las soluciones para Lima son completamente diferentes que para Arequipa, Cusco o Iquitos. Entonces, los aspectos sociales y culturales deben tomarse en cuenta para la solución de los problemas. Entonces, enfocado en esto, ¿qué cosa es lo que tenemos últimamente? Hemos evidenciado el domingo Día del Padre, que con un sismo pequeño se ha ocasionado relativamente mucho daño y lamentablemente la pérdida de vida de una persona. Eso es inaceptable. Entonces, vayamos entonces ahora a cómo atacar o cómo reducir los efectos de un fenómeno natural, tomando en cuenta estas definiciones de ciudad inteligente. Para que ocurra un desastre, tienen que haber tres componentes: el peligro o amenaza, la exposición. A esto estamos hablando de, no solamente estamos hablando de peligros, amenazas naturales, también pueden ser antrópicas, por ejemplo, una guerra o una contaminación ambiental producto de alguna actividad industrial, por ejemplo. La seguridad en alguna ciudad, esos son amenazas o peligros antrópicos. Pero vamos a concentrarnos el día de hoy en los sismos y los tsunamis. Luego tenemos el componente exposición, es decir, cuán cerca están esas personas o esas infraestructuras a ser afectadas por esta amenaza. Y finalmente la vulnerabilidad, es decir, cuán frágiles son estas personas o estas infraestructuras a ser afectadas. Y a la intersección de estos tres elementos se le llama el riesgo ante desastres. Este es el área que debemos reducir. ¿Y cuál es entonces la estrategia para reducir esa área? Entonces lo que podemos hacer es alejar a las personas y propiedades de los fenómenos naturales o reducir su vulnerabilidad para que sean más resistentes. El alejar a las personas y propiedades a veces es complejo. ¿Por qué? Porque en el Perú ha habido mucho desarrollo informal. Recordemos que quien hace ahora el desarrollo de las ciudades no son las municipalidades o el Ministerio de Vivienda. Por muchos años las ciudades se han desarrollado por el tráfico de tierras. Entonces ya tenemos la exposición como un parámetro que no se puede mover. Entonces, ¿qué nos queda? Reducir la vulnerabilidad. Pero para reducir la vulnerabilidad tenemos que conocer cuál es esta fuerza externa. Y estamos hablando ahora de los sismos. Muy bien, ¿cuál es la evidencia por la cual nosotros debemos estudiar estos desastres? Para eso estamos viendo el número total de personas que son afectadas por desastres. Y estamos hablando de todas las amenazas, de diferentes amenazas, ¿no? Incluyendo terremotos, actividad volcánica, deslizamientos, sequías, incendios forestales, tormentas e inundaciones. En el Perú tenemos básicamente cuatro tipos de amenazas naturales que afectan fuertemente al desarrollo de nuestro país. Estas son los sismos, las inundaciones, un daño colateral del sismo puede ser el tsunami o el deslizamiento. También tenemos deslizamientos. Y acá últimamente estamos viendo que ya empezaron, por ejemplo, los incendios forestales, ¿no? Que causan también bastante daño. Muy bien, el número de personas son cientos o son millones de personas las afectadas. Pero eso no es todo, también tenemos un daño económico. Recordemos que en el año 2017 por efecto del fenómeno del Niño, se perdió
el 10% de la infraestructura de puentes y en general se perdieron alrededor de 25.000 millones de soles en infraestructura y sin contar el daño social. Solamente en infraestructura y el daño social también es muy importante. Entonces, por eso tenemos estas evidencias de afectación a las personas y de afectación económica a un país. ¿Cómo resolvemos este problema? Y ya están las prioridades de Sendai. Son 4 ejes que hay que trabajar y acá viene ya la estrategia para reducir estos desastres. Primera estrategia, comprender el riesgo de desastres, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es decir, conocer cuáles son estas amenazas. Básicamente son varias amenazas. Hoy vamos a trabajar solamente con los sismos y los tsunamis. Una vez conocido la amenaza, tenemos que fortalecer la gobernanza, es decir, las instituciones, cuáles son las instituciones, los actores a los cuales el Estado, el gobierno tiene que trabajar fuertemente. Y si estamos en una ciudad, es el gobierno local, la municipalidad, acompañado del el gobierno central. Una vez que ya sabemos cuáles son las amenazas, cuáles son los actores, pasamos a invertir en la reducción del riesgo de desastres para mejorar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de recuperación ante un evento catastrófico. Puede ser un evento natural, como les había dicho, o un evento antrópico también podría ser. Y el siguiente aspecto ya donde interviene todo el tejido social. ¿Qué es el tejido social? El ejecutivo, legislativo, la población en general. Bien, entonces el cuarto eje es aumentar la preparación para casos de desastres. ¿A fin de qué? De dar respuesta para una reconstrucción, una recuperación, una rehabilitación y viene otra vez el proceso es un círculo, viene el proceso nuevamente del conocimiento y así hasta determinar, perdón, hasta obtener una ciudad inteligente y altamente resiliente. Otra evidencia más. Nosotros estamos acá en el Perú. Estamos estamos dentro del cinturón del fuego, donde no solamente se produce la mayor cantidad de sismos, sino también, señores, los más destructivos. Tenemos la evidencia del año de 1746 que hubo un sismo tan grande el cual estamos esperando, no sabemos cuándo, pero tiene que venir, que en algún momento, que generó no solamente la destrucción de gran parte de Lima y Callao, sino un gran tsunami que afectó fuertemente, sobre todo la zona costera. Muy bien, ¿por qué se produce esto? Acá hay un gráfico, amablemente me lo pasó nuestro amigo, el doctor Zenón Aguilar, por la actividad tectónica. Tenemos la placa sudamericana, la placa de Nazca, que están empujándose una con otra y que están generando fuerzas de fricción bastante grandes que están haciendo la acumulación de energía, que en algún momento esa acumulación de energía debe disiparse y es ese momento en que donde se generan los eventos sísmicos. Acá tenemos ya el catálogo, esto también es una información que amablemente me pasó el doctor Zenón Aguilar. Están ya monitoreados los sismos en la historia, bueno, en toda la historia que se puede obtener, ¿no? En 1746 no habían pues estaciones de sismológicas, pero por las evidencias, más o menos los sismólogos son los que identifican cuál puede ser la ubicación y la magnitud de este sismo. Y con eso se hace este mapa donde se colocan las zonas sísmicas, que es las zonas de actividad donde se producen o se acoplan digamos, estas actividades sísmicas y que son las que afectan de diferente manera al Perú. Recuerden, por ejemplo, hay una zona en el sur que afectó en el año 2001, ya lo mencionó el ingeniero César Pongo, hubo un sismo de magnitud 8.4 creo que fue, o algo por ahí, donde generó un tsunami también bastante, bastante grande. En el año 2007, perdón, sí, 2007, hubo el terremoto de Pisco y como ven esa zona
esa zona sur del Perú como que ya se disipó energía. Entonces falta que se disipe la energía frente a Lima y eso es lo que estamos esperando. Entonces, esa es la amenaza. El siguiente aspecto es la exposición. La exposición es el último sismo, el del Día del Padre, más o menos fue por acá, cerca a la isla San Lorenzo. Y acá está la ciudad de Lima. Es decir, tenemos una alta exposición. Estamos muy cerca a la actividad sísmica. Acá lo estamos viendo, ¿no? Esta es la actividad sísmica y vean ustedes, estamos allí, sobre esa zona altamente sísmica. Entonces, el componente o el elemento o el parámetro exposición está también evidenciado con la actividad sísmica y la cercanía de la ciudad de Lima a esta zona de contacto de placas, que es la que genera esta actividad de sismos. Muy bien, y ahora el siguiente parámetro, el parámetro vulnerabilidad. Habíamos dicho que el parámetro vulnerabilidad es la susceptibilidad de que las personas o infraestructuras se vean afectadas por un sismo, en este caso por un sismo. Vean ustedes las evidencias que tenemos de viviendas informales que son altamente o son fuertemente vulnerables ante los eventos de sismo. Entonces tenemos los tres componentes, 3 de 3. Realmente nos hemos sacado la lotería. Tenemos una actividad sísmica muy activa. Tenemos la ciudad de Lima con un crecimiento informal frente a esta actividad sísmica. Y este crecimiento informal ha sido sin desarrollo o sin una supervisión técnica, sin un ingeniero o un arquitecto que esté velando por la buena calidad de la información, perdón, de los sistemas constructivos. Es así entonces que tenemos esos tres componentes y ahora vamos a evaluar estos elementos, ¿no? Muy bien, por ejemplo, les habíamos dicho que una ciudad inteligente se basa en la recopilación de información que existe en un entorno urbano. Entonces, la idea de esta investigación que se hizo ya algunos años era identificar cuáles podrían ser los diferentes daños o el daño producido por un sismo que genera caída de rocas en una zona de laderas de cerros. Entonces, esta es la zona. Fuimos a hacer una investigación en Comas para hacer un levantamiento con drones para tener un gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Nuevamente, volvemos a la información digital para tener una ciudad inteligente. Un gemelo digital es la representación exacta, pero en un medio digital, en una computadora, de lo que existe en la realidad. Entonces, ¿y eso cómo se obtiene? Se obtiene varias formas, ¿no? Podemos hacerlo con imágenes de satélite, pero si queremos un gemelo, esta vez en esta investigación utilizamos drones. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos? No solamente se hace al gemelo digital hay que añadirle información. Entonces, información geológica de las laderas de los cerros. Se identificaron, acá está el trabajo de campo que se hizo, y estos son los productos, que obtuvimos. Entonces, se hace un recorrido de todas maneras, hay que hacer una inspección visual de campo, se hace el planeamiento del vuelo. Bueno, este es otro lugar, no es la zona dependiente, pero acá estamos representando el planeamiento del vuelo. Y luego tenemos estos cuatro productos y este es el gemelo digital. El Digital Elevation Model, el modelo digital de elevaciones, que nos permite identificar, hacer una actualización catastral y ponerlo en un sistema de información geográfica y para luego hacer un inventario de las edificaciones. Y no solamente eso, también tenemos el terreno, tenemos la topografía del terreno. El ortomosaico es una representación o una proyección plana, como si estuviéramos volando realmente en un avión, y si volamos en un avión y vemos hacia abajo, es tal cual la representación del ortomosaico. ¿Esto para qué sirve? Para identificar las características de los techos. Los techos es muy importante para el cálculo de vulnerabilidad. Hemos visto que en lugares en Lima no construyen el último techo.
no construyen el último techo. ¿Y eso por qué? Porque dicen para el pago de impuestos, no, no, mi casa está en construcción, entonces los impuestos son menores, pero no saben que no construir el último techo es algo muy peligroso cuando ocurre un sismo. De hecho, en el sismo del domingo del Día del Padre, una persona falleció porque la pared del último nivel de esa edificación no tenía un sistema de arriostre, o sea, no estaba techado, y ese muro fue el que se cayó. Y luego tenemos el mapa de pendientes. Esto es muy importante para el análisis que vamos a ver posteriormente. Y finalmente tenemos las curvas de nivel, ¿no? Que es una representación vectorial de la información que se encuentra en campo. Se identifican las rocas. Hemos identificado las rocas porque estas rocas son las que están libres y las que caerían, no estas, ¿ah? Vamos a ver más adelante estas rocas. Miren, estas rocas. Más o menos, una de estas, las rocas, las tomamos muestras, las llevamos al laboratorio y encontramos que la densidad de estas rocas son de 3 toneladas por metro cúbico. Imagínense ustedes, ¿no? Una roca que represente un metro cúbico, que comience a rodar y que le caiga a una vivienda son 3 toneladas, y no solamente es colocar las 3 toneladas sobre la vivienda, no. Cuando un cuerpo está en movimiento, gana energía cinética. Y esa energía cinética hace que el poder destructivo de estas rocas sea mucho mayor. Entonces, verificamos, estos son los ensayos de laboratorio que hemos identificado, hemos realizado para conseguir, acá está, 3 gramos por centímetro cúbico. Esto equivale, pues, como les digo, a 3 toneladas por promedio, 3 toneladas por metro cúbico. Muy bien, entonces, acá tenemos ya esto es el vuelo, acá está la representación del vuelo, ahora sí. Y estas son las fotografías, y vean ustedes que un punto, por ejemplo, está visto por varias fotografías. Esa redundancia de información nos permite luego generar el modelo digital, perdón, el gemelo digital. Esta animación está representando ya el gemelo digital tal cual está en el terreno. Vean ustedes la calidad de la imagen, una representación exacta de las edificaciones. De hecho, esta imagen fue tomada en el año 2017. Ya tenemos actualmente, en el verano de este año, volvimos al lugar y hemos encontrado que ahora hay más población acá en los alrededores. O sea, ahora hay más que de esos dos parámetros, más exposición, y como las viviendas han seguido creciendo de manera informal, tenemos más vulnerabilidad. Muy bien, entonces una representación, esta es una representación del proceso, este es un resumen de todo lo que hemos hecho. Primero recolectamos la información, hemos dicho información sísmica, hemos hablado del gemelo digital. Luego se hace el análisis dinámico del movimiento en ladera. Para eso necesitamos una señal o un acelerograma. Ahora, como no hay exactamente en el lugar, porque es imposible tener un acelerómetro tan cercanos unos con otros, entonces lo que se hizo fue, se obtuvo una señal de sismo del año 74 del Parque de la Reserva. Se hizo un proceso de convolución hasta llevarlo a la roca firme, y esta señal nuevamente la llevamos al lugar de estudio. Lo que se hace es el tratamiento del procesamiento de los acelerogramas, y finalmente el acelerograma obtenido luego se amplifica. ¿Por qué se debe amplificar? Porque no necesariamente el sismo de 1974 puede haber sido el más grande. Entonces, estamos amplificamos, perdón, la onda sísmica en sus 3 componentes. Y luego hacemos una integración. Hacemos una integración. Recuerden que la integral de la aceleración, lo que dan los acelerogramas son aceleraciones. La integral de la aceleración es la velocidad, y la integral de la velocidad es el desplazamiento. Lo que nosotros queremos son velocidades. Entonces, tenemos la velocidad norte-sur, la velocidad en la dirección este-oeste,
y la velocidad en la dirección vertical, up and down. Entonces vean ustedes que acá tenemos convertidas las aceleraciones a velocidades. Y con esto ingresamos a la información ya para hacer la simulación de la caída de rocas. Se tiene que identificar el tipo de roca y ahora ya vamos a empezar una segunda etapa de investigación donde con inteligencia artificial y ayudados de las imágenes de los drones queremos identificar los tipos de roca. Acá lo hemos hecho de manera manual. Tengo que ser honesto con ustedes y esta parte de la identificación todavía se ha hecho de manera manual. Entonces, como les digo, hay que seguir investigando para automatizar el proceso para llegar realmente a una ciudad netamente digital e inteligente. Y acá tenemos ya los resultados, ¿no? Acá tenemos el resultado, vean ustedes la caída, cada uno de los puntos blancos es una roca que viene cayendo, viene saltando y luego va a empezar a golpear a las edificaciones, ¿no? Ahí golpea. Muy bien. En este caso hemos no colocado acerca de la estructura, pero sí podemos saber en dónde golpea primero. Entonces, donde golpea primero, esa es la edificación que va a ser afectada. Entonces, algo interesante, por ejemplo, vean acá en la simulación de la esquina inferior derecha, que estas rocas, por ejemplo, justo caen por una quebrada, ¿no? Y no daña a ninguna vivienda. Pero claro, pueden haber otras rocas en otro lugar que pueden caer sobre estas viviendas, pero estas de acá, por lo menos, no van a dañar a estas viviendas. Entonces, con eso que hemos obtenido, con eso hemos obtenido, ¿no? La amenaza, ¿no? Con eso hemos obtenido la amenaza. Muy bien, entonces pasemos ahora al cálculo de la vulnerabilidad. Ah, perdón, este gráfico es bien interesante. Los puntos rojos, perdón, la línea marrón identifica, identifica el terreno. Es una representación de la topografía del terreno. Los puntos rojos es el lugar donde golpea la roca. La línea negra es el movimiento de la roca, pero lo que más nos interesa es la línea verde. La línea verde es la energía cinética que lleva la roca. Entonces, si por ejemplo acá golpea y acá hay una vivienda, va a golpear con la máxima energía cinética, es decir, esta roca daría generaría el mayor daño en este punto. Eso quiere decir. Entonces, acá no lo hemos mostrado, acá estamos mostrando solamente la topografía del terreno, no estamos mostrando las viviendas. Bien, entonces pasamos al siguiente gráfico, que sería ya el flujo de la caída de rocas y los colores identifican la cantidad de energía que va llevando esa roca. Muy bien, entonces acá está el camino. Vamos rápido porque no nos alcanza el tiempo. Y el siguiente aspecto, lo de la vulnerabilidad. Se hace un inventario, utilizamos para esto un sistema de información geográfica, que es una base de datos gráfica que conecta información gráfica con bases de datos. Muy interesante. Entonces, esta conexión nos permite identificar, por ejemplo, acá estamos viendo antigüedad en años, el estado de conservación, el número de pisos, el, el tipo de la estructura y qué más viene por acá y el uso de la edificación, el uso de esa edificación que puede ser, acá tenemos solamente dos, vivienda y comercio. Entonces, con estos parámetros se puede calcular un nivel de vulnerabilidad mediante esta CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, que es una institución gubernamental, presenta un procedimiento para el cálculo de esa vulnerabilidad basado en esas características físicas de las viviendas. Muy bien, entonces ya tenemos la vulnerabilidad y la caída de rocas, que sería la amenaza, y finalmente la vulnerabilidad, tenemos este mapa final, ¿no? Que es la estimación del riesgo. Ahora, ¿y esto para qué sirve? Esta estimación del riesgo, ¿para qué sirve? Para empezar a hacer la planificación. Habíamos dicho al inicio que una ciudad inteligente es una ciudad planificada. Acá no ha habido planificación, pero entonces planifiquemos a posteriori. ¿Qué vamos a planificar acá? Defensas, la obra civil.
¿Cuál es la obra civil? Se puede hacer estabilización de estas laderas, se pueden hacer obras de retención, muros, por ejemplo, y una primera actividad que no es de ingeniería, pero sí social, por ejemplo, limitar el crecimiento de la ciudad en esta zona, que ya es un aspecto gubernamental, en este caso del gobierno local. Muy bien, entonces ese es el primer plato que les traje. Ahora, si me dan 10 minutos, voy a correr un poquito y vamos a tocar el segundo plato, que Tómate es el tiempo que necesites, Miguel, ¿no? excelente. Muchísimas gracias, César. Entonces, el segundo plato que les traigo es unos resultados que ya tenemos para un proyecto que estamos haciendo con la cooperación internacional. Y esta va a ser una de las conclusiones que vamos a ver un poco más adelante, cómo hacemos para tener esta ciudad inteligente, relacionada en este aspecto de la gestión del riesgo de desastres. Este es un trabajo que lo estamos haciendo con la cooperación técnica japonesa, apoyados por dos instituciones japonesas, que es la Japan Science and Technology, la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología, y la Japan International Cooperation Agency, que es la Agencia Internacional de Cooperación del Japón. En nuestro grupo de trabajo, no solamente estamos, bueno, de parte del SISMIT, perdón, de parte de la UNI, el SISMIT, adicionalmente hemos invitado a dos instituciones muy importantes, que es la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, y también nos está acompañando unos físicos, geofísicos, perdón, de la Universidad Mayor de San Marcos, un geofísico que es el doctor César Jiménez, que está especializado en sismología y especialmente en generación de sismos. Muy bien, entonces nuestra contraparte japonesa es la Universidad de Tohoku. Modestia aparte, es una universidad muy prestigiosa, sobre todo en el área de ingeniería. En el área de ingeniería, la Universidad de Tohoku siempre está ocupando los primeros puestos allá en Japón. El investigador, el líder de la contraparte japonesa es el profesor Koshimura, y acá tenemos, estos son peruanos, ¿no? Eric Mas, Bruno Adriano y Jorge Morales son peruanos. Bueno, ellos ya terminaron su maestría, doctorado, ya están trabajando allá como profesores asociados. Y Jorge Morales, nuestro tesista, que actualmente está estudiando el doctorado allá en la Universidad de Tohoku. Muy bien, entonces acá tenemos nuestra contraparte peruana. Bueno, yo, Julián Palacio, Fernando García, Carlos Dávila, Ángel Quesquén, Brigitte Puchok, y también de la DHN, ¿no? Entonces, son militares de la Fuerza de la Naval del Perú. Muy bien, y el magíster Eric Ortega. Esta es la propuesta que traemos. La propuesta de la estructura del proyecto. Es un proyecto multidisciplinario e interdisciplinario. Multidisciplinario porque tenemos varias disciplinas. E interdisciplinario, como ustedes ven acá en estas flechas, hay interconexión y hay paso de información de un grupo a otro grupo. Entonces, tenemos el primer grupo, que es el Early Assessment Seismic, sistema de evaluación temprana, que nos permite conocer cuáles son las características del sismo y con eso saber si es que se va a producir o no un tsunami. Con las características del sismo y de tsunami, se le pasa la información a este grupo de edificaciones que evalúa la vulnerabilidad y riesgo de las edificaciones, y al grupo de líneas vitales, ¿no? Las líneas vitales, estamos trabajando con líneas de agua y las líneas de transporte urbano. Muy bien, y luego, una vez integrada toda esta información, los resultados se pasan, o algunos resultados se pasan a este grupo, que es el grupo de tecnologías de información del desastre, donde este grupo está integrando toda la información en un sistema de información geográfica en la nube, y con software libre, está integrando toda esta información. ¿Para qué? Para poder calcular
antes y después del sismo rápidamente cuáles serían los niveles de daño en las edificaciones y en las líneas vitales. Y finalmente, con esta información, conocer cuáles las necesidades, ¿no? El estudio era, ¿no? Estudio de daños y análisis de necesidades. Entonces, con esto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una herramienta que debería ser utilizada por las instituciones gubernamentales, es decir, y acá viene este aspecto, de la proyección de la actividad técnica científica de la universidad como apoyo a la toma de decisión gubernamental. Todo basado en ciencia y tecnología. Ese es el aporte donde queremos aportar a que Lima sea una ciudad inteligente. Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos hacer? Mejorar la capacidad peruana para la administración, para la gestión del desastre por terremotos. ¿De quién? De los funcionarios públicos y de los actores, ¿no?, que estén involucrados en la gestión del riesgo de desastres y todo integrado en un sistema experto. Muy bien, entonces son varios equipos de trabajo. Voy a hablar solamente de esta parte que está acá, del tsunami. Muy bien, donde nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esos estudios. Habíamos dicho ya calcular este impacto, el daño, sabiendo cuál es el peligro, cuál es la exposición y la vulnerabilidad de estas edificaciones. Entonces, para esto hacemos un modelos numéricos del tsunami. Para la exposición estamos volando drones, como habíamos visto anteriormente, para generar un modelo digital. Y finalmente, la vulnerabilidad, ya se han desarrollado algunas curvas de fragilidad. Si bien es cierto, las curvas de fragilidad han sido desarrolladas de manera empírica, es decir, han habido terremotos con tsunami en otras partes del mundo. Los investigadores que han hecho han contado cuántas viviendas han sido dañadas con un determinado nivel de daño y lo relacionaban con la profundidad de inundación producida por el tsunami. Y con eso se generan estas curvas de fragilidad. Para esto como los cálculos son, digamos, necesitan bastante fuerza de computadora, nos están ayudando allá en Japón con esta supercomputadora en la Universidad de Tohoku, que son computadoras ya con otro tipo de CPU que le llaman Vector Engine y con características bastante sofisticadas en la parte computacional. Muy bien. Ya que tenemos una comparación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una computadora con solamente dos núcleos, entonces demora 203 minutos hacer esos cálculos. No tiene sentido hacer los cálculos 203 minutos después de que haya ocurrido un sismo. ¿Por qué? Porque 203 minutos es, ¿cuántas horas? 3 horas y media, más o menos, ¿no? Más o menos. 3 horas y media. En 3 horas y media ya pasó el sismo, ya pasó el tsunami. Entonces, actualmente ya, bueno, este gráfico no está actualizado, se ha llegado a cálculo de 5 minutos. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que en 5 minutos ya se tiene, no para alerta temprana, no es para alerta temprana, no es para alerta, perdón, no es para alerta temprana de sismo, pero sí para tsunami. Porque como vamos a ver, el tsunami todavía llega después de unos minutos. Entonces, con 5 minutos ya se tiene el cálculo de cuáles serían el tiempo de arribo de la primera ola. De hecho, ya actualmente estamos desarrollando con unos jóvenes brillantes de acá, de la UNI, la paralelización del programa de cálculo del tsunami, donde se está reduciendo fuertemente, se está reduciendo fuertemente el tiempo. ¿Por qué es necesario reducir el tiempo? Porque si reducimos el tiempo, las personas, si reducimos el tiempo de cálculo, vamos a tener los mapas de inundación generados con menor tiempo. Al tener el mapa de inundación con menor tiempo, y si lanzamos la alerta, las personas van a tener más tiempo de poder evacuar. Esa es la idea. Muy bien, entonces vamos a pasar esto. Como les decía ya, no tenemos mucho tiempo. Un aspecto importante para la simulación y el modelamiento numérico que habíamos hablado acá, este modelamiento numérico para analizar el peligro,
necesitamos la batimetría. ¿Qué cosa es la batimetría? La batimetría es la topografía del fondo marino. ¿Nosotros lo podemos hacer? No. ¿Quién lo puede hacer? La Marina de Guerra del Perú. Hemos ya tenido conversaciones, bueno, acá está el profesor Koishimura, hemos tenido conversaciones con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú y vamos a hacer bueno, ya estamos la firma de los convenios para poder poder hacer de manera conjunta el levantamiento de la batimetría en esta zona. Acá no hay problema, pero justo esta zona es la zona que estamos haciendo el estudio, ¿no? La zona de Chorrillos. Entonces vamos a trabajar conjuntamente con la DHN para ese trabajo. Esta es la zona de navegación. Estos son las diferentes líneas de navegación. Mientras nos acercamos más a la costa, obviamente las líneas de navegación tienen que estar más juntas. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando a la costa y la batimetría comienza a variar rápidamente. Por eso que necesitamos más detalle y hemos hecho 4 zonas de navegación. Afortunadamente nos han dicho pues que podemos acompañar, así es que vamos a acompañar a estas, no sé a dónde nos permitirán, tal vez solamente en la zona A nos permitirán navegar juntamente con ellos en una nave donde está provista de todo el equipamiento para sacar la batimetría del fondo marino. Muy bien, y la actualización del catastro lo hacemos con el modelo digital, con el gemelo digital que habíamos hablado anteriormente. Para eso hemos volado alrededor de más de 2.000 hectáreas, ¿no? Imagínense ustedes, 2.000 hectáreas de información. Entonces necesitamos pues bastante fuerza de computadora y también mucho disco de almacenamiento. Mientras más sea la resolución, es decir, la información que se encuentra por píxel, obviamente vamos a necesitar más capacidad. Acá, por ejemplo, dice GSD 4.03 centímetros por píxel. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que un píxel en la pantalla representa en el terreno real 4 centímetros. Bueno, un cuadrado, un área de 4 por 4 centímetros. Imagínense la resolución con la cual estamos trabajando. Imagínense la cantidad de terabytes que necesitamos para almacenar esta información y la fuerza de computadora que se necesita para procesar la información. Recuerden que una ciudad inteligente es gestionar la información de manera digital de una zona, en este caso, de una zona urbana. Este es el área que ya se ha volado. Tenemos imágenes 360 grados. Tenemos una cámara 360 grados para ver los detalles. Esta cámara se puede colocar sobre los drones. Y acá tenemos algo muy interesante. Uy, acá, ¿qué pasó? Nada, parece que no se ha copiado el video. Bueno, no importa. Qué pena, ¿no? Acá teníamos un video exactamente de la misma área, pero la diferencia era que este video era como si ustedes graban con un video una cámara, normal, ¿no? Solamente pueden avanzar y retroceder, nada más. En cambio, este video que ustedes ven acá al lado derecho, felizmente que este sí se ve, es el video de la restitución fotogramétrica de los vuelos de dron. ¿Y qué cosa podemos hacer acá, no? Entonces acá nosotros sí podemos, bueno, no acá porque esto ya está convertido en un video, se puede girar, se puede poner desde cualquier ángulo y más que eso, en este video se puede medir exactamente, se puede medir, por ejemplo, la altura de las edificaciones. ¿Y por qué es importante la altura de las edificaciones? Porque en caso de un tsunami, lo que hay que hacer es escapar hacia arriba. Y si no hay tiempo, ¿no? De escapar e ir a una zona alta, porque todo esto de acá es plano, ¿dónde hay que ir? A los edificios más altos. Entonces, nos permite hacer el cálculo de esas alturas. Acá tenemos ya el modelo digital de superficie. Vean ustedes que donde se identifican las edificaciones, acá está la altura, los colores indican altura, pero si quitamos las edificaciones nos quedaría tal cual está acá, ¿no? Que es el modelo digital del terreno. Vean la diferencia. Entonces, modelo digital de superficie, tal cual lo veríamos. Y el modelo digital del terreno es el terreno sin las edificaciones. ¿Para qué sirve esto? Para
calcular hasta dónde va a llegar el tsunami. El tsunami se calcula, ya pasamos ahora a la simulación numérica. Eh, para ahorrar tiempo, ¿no? Se divide el análisis de la simulación, se divide en varios dominios. Cada dominio tiene una resolución. Por ejemplo, acá hemos empezado con este dominio de 400 metros y llegamos a dominios de 15 metros. Podríamos llegar a dominios un poco menores, pero nos tomaría todavía mucho más tiempo en el cálculo de la simulación del tsunami. El tsunami tiene dos etapas: una etapa de propagación del tsunami, es decir, ocurre el sismo, acá está, vean ustedes, acá en el minuto 50, 60, una hora. ¿Por qué se hace el cálculo de varias horas? Porque no necesariamente la primera ola es la más destructiva, puede ser la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Y cuánto dura un tsunami? Un tsunami puede durar horas, no es 10, 15 minutos, no. Un tsunami puede durar horas. Por eso que, como ven ustedes acá, se está haciendo una simulación de 6 horas de tsunami. De 6 horas, no de 20 minutos, de 6 horas de tsunami. Y hacer una simulación de 6 horas de tsunami demora horas, ¿no? Hemos visto ahora, entonces no tendría sentido si es que no tenemos estos tiempos bajitos. Entonces estamos trabajando para reducir estos tiempos, ¿no? Entonces acá dice, ¿cuánto tiempo se necesita en computadora para hacer una simulación de 6 horas de tsunami? Tenemos que bajarlo mucho más todavía. Bueno, como les digo, ya en Japón han llegado a 5 minutos. Nosotros acá todavía no. Bueno, también por las instalaciones de computadoras que hay en Japón. Pero estamos compartiendo con ellos la información. Entonces, vean ustedes, como no sabemos cuál va a ser el sismo que va a llegar, este rectángulo que ustedes ven acá moviéndose es el origen del sismo. Este origen de sismo es origen pequeño. Acá, por ejemplo, ahora estamos con un sismo de magnitud 7.9 de 160 kilómetros de longitud por 90 kilómetros de ancho. Ya cambió a un sismo de 8.2 que ya comenzó a generar un tsunami. Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿qué pasa cuando el sismo ocurre acá? Esta es la ruptura del sismo. Genera esta inundación. Miren, de 8.5, ¿ah? Seguimos avanzando. El mismo sismo, el mismo, pero ubicado en otro lugar, generado en otro lugar. 8.5, la misma magnitud, la misma longitud del sismo, 320 kilómetros, el mismo ancho, 100 kilómetros, pero el área de inundación es diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estamos haciendo es una envolvente de tsunamis. Entonces corremos muchas veces, para poder tener esta simulación. Esto lo hicimos con un tesista también de la UNI, el ahora ingeniero Carlos Dávila, que nos hizo todas estas simulaciones. Entonces, por ejemplo, allí, vean ustedes este sismo, la cantidad de área que inunda. Y así, entonces lo que se hace son cientos de sismos para poder saber cuál es digamos, un envolvente de inundación, porque este sismo de repente inunda por acá, pero poco, ¿no? Y de repente este sismo puede ser, ¿no? Puede ser, un ejemplo, ¿no? Inunda acá, pero mucho más que el otro. Entonces, por eso se hace la envolvente y obtenemos el máximo nivel de inundación y con eso se hace la planificación. Muy bien, entonces acá tenemos en las simulaciones con baja y alta resolución. Entonces acá tenemos, vean ustedes, esta es la ruptura. Los colores en esta zona significan una pequeña falla del sismo que genera el sismo. Los colores más oscuros pueden llegar hasta 20 metros y los colores más verdosos no generan movimiento en el fondo de la falla. Tenemos, y estos son los que generan el tsunami, ¿no? Estos movimientos en el fondo marino. Es decir, hay una dislocación del fondo marino que hace que genere la ola en la parte superficial del océano que viaja en todas direcciones y mientras se va acercando la ola a la costa va creciendo de tamaño. Muy bien, entonces tenemos acá diferentes fuentes sísmicas
Y vean ustedes, esta es una fuente, perdón, esta es una fuente sísmica, esta es una fuente sísmica, esta es otra fuente sísmica y esta es otra fuente sísmica. Como no sabemos cuál va a pasar, entonces hacemos una envolvente de varias fuentes sísmicas. Ahora, lo que estamos haciendo es trabajando en baja resolución y haciendo un sistema de codificación y de decodificación para luego tener mapas en alta resolución. ¿Esto para qué nos sirve? Para acelerar el proceso. Con baja resolución podemos trabajar acá tal vez con mallas de 500 metros, más o menos, y acá podemos tener mallas de, digamos, 15 metros, lo que habíamos mencionado. Entonces, si hacemos el cálculo de inundación con resoluciones bajas y luego con inteligencia artificial, lo que hacemos es una decodificación, entonces podemos tener áreas de inundación de alta resolución. Pero para eso, como les había dicho, tenemos que hacer muchas simulaciones. Muy bien, entonces acá ustedes ven las diferentes simulaciones, los procesos de propagación perdón, este es del movimiento del fondo marino. El rojo significa que se eleva y el azul significa que se hunde. Y con esto se obtienen los diferentes escenarios de baja y alta resolución. Entonces, cuando venga un sismo real, de repente digamos, ¿no? Tenemos una simulación de 8,7, perdón, vamos a suponer, ¿no? Que esta es una simulación de un escenario 1 y esta es una simulación del escenario 2, pero el real fue una magnitud entre estos dos. Entonces lo que hacemos es, como ya tenemos la información guardada, se interpola y podemos rápidamente obtener los mapas de inundación en tiempo muy rápido. Y acá tenemos ya algunos escenarios. Fíjense, este es el escenario Cañete, Lima, Barranca, Guarmey, ¿no? Desde Cañete hasta Guarmey. Ah, qué pena, no está corriendo el video. Uy, bueno, lamentablemente no está corriendo los videos. Bueno, acá teníamos también estas diferentes zonas de inundación. Y acá tenemos, como les decía, las diferentes simulaciones. Vean ustedes, para cada escenario de sismo, nivel de inundación, escenario de sismo, nivel de inundación, escenario de sismo, niveles de inundación. Entonces, magnitud de acá de 9, magnitud de 8,95 y acá magnitud de 8,8. Vean ustedes que las magnitudes de los sismos, estando inclusive en las mismas ubicaciones, generan diferentes niveles de inundación en la costa. Y ahora, para terminar ya, vamos a la afectación. ¿Se acuerdan? La exposición, personas e infraestructuras. Muy bien, entonces vamos a contar las personas que pueden ser afectadas. Entonces acá tenemos el censo del 2007 y las barras grandes son el censo de la proyección al año 2024. Recuerden que el último censo de población y vivienda se realizó el año 17. Este año ya hemos conversado con el INEI y este año se va a hacer un nuevo censo y vamos a obtener ya realmente cuál es la población que está asentada en Lima y con eso podemos hacer los cálculos muy precisos de cuál sería la población que estaría afectada. Ahora, claro, depende eso mucho, ¿no? Si el sismo ocurre un domingo de febrero con un domingo de agosto, completamente diferente, ¿no? Por la cantidad de personas que van a las playas. O si ocurre a las 4 de la mañana ocurre a las 4 de la tarde. Son completamente escenarios diferentes. Entonces estamos considerando también esos cambios de temporalidad. Entonces acá tenemos en la zona de la Punta Callao y la zona de Chorrillos. Y acá está el número de personas afectadas. Muy bien, entonces esto que las barras rojas indican, por ejemplo, que para el caso de una área en donde le llega una inundación de 6 a 7 metros, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Más o menos 30.000 personas afectadas. Entonces, si sumamos todo esto, podemos saber cuáles son las personas que estarían siendo afectadas por la inundación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ya desde lo destructivo, ¿cuál es? Desde
más o menos 2 metros, ¿no? De 2 metros en adelante y ya todo esto de acá es destructivo para los diferentes escenarios. Entonces, la roja, las líneas, las barras rojas son con el escenario de magnitud 9, las líneas verdes con el escenario 8,95 y las líneas azules, las barras azules, perdón, son con el escenario de magnitud 8,8. Entonces vean que la magnitud del escenario también produce fuertes cambios de afectación. Muy bien, entonces esta es para la proyección del año 24 y no solamente estamos viendo personas, sino también número de estudiantes que estarían afectados si es que el sismo ocurre un día de semana a la hora escolar. Los establecimientos de salud, ¿cuáles serían los establecimientos que estarían afectados? Acá están privados y públicos, o sea, todo. Claro, porque en caso de emergencia, tanto las instituciones de salud públicas y privadas tienen que atender la emergencia para los diferentes escenarios de sismo, ¿no? Escenario 9, 8,95 y 8,8. Muy bien, establecimientos de salud afectados, los bomberos, las estaciones de bomberos, acá está, para diferentes escenarios de sismo, las estaciones de policía, cuáles estarían afectadas por el tsunami. Esta línea que ustedes ven acá, esta línea celeste, indica la línea de inundación. Y todo lo que está dentro de la línea, entre la línea de inundación y la línea de costa, se va a ver afectado por la inundación por tsunami. Muy bien, estaciones de policía y finalmente tenemos estos gráficos. Ya estamos acabando. ¿Qué significan estos gráficos? Nosotros podemos colocar mariógrafos sintéticos. ¿Qué es un mariógrafo sintético? Un mariógrafo es un instrumento que mide la altura del mar, la altura de la superficie del agua del mar. Entonces, acá, por ejemplo, en este punto 9, si uno estuviera parado acá y ocurre un sismo, entonces la profundidad máxima que llegaría el tsunami sería más de 12 metros. Pero, ¿en qué tiempo? Más o menos a los 35 minutos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tengo 35 minutos para evacuar? No. En ese punto comienza a inundarse a los 20 minutos. Este es el tiempo que sí se tiene para hacer la evacuación desde este punto. Entonces, ahora, acá algo interesante. Vean que tenemos un valor negativo. Este valor negativo, ¿qué cosa quiere decir? Que el mar se retira. Entonces, si ustedes están en la costa, sienten un movimiento sísmico y ven que el mar se retira, eso significa que viene un tsunami, definitivamente. Entonces, lo que hay que hacer es evacuar. Y si hemos ido con auto, el auto se queda. Se queda el auto allí, y la manera más rápida de evacuar es corriendo para alcanzar zonas altas. Acá, por ejemplo, esta es la ruta de evacuación. Esta ruta de evacuación, en este punto, por ejemplo, en el minuto 40, más o menos en el minuto 40, se va a ver fuertemente afectado. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para la planificación. ¿Recuerdan ustedes de la definición de ciudad inteligente? Que la información tiene que estar al servicio de la población. Entonces, acá pues, se puede poner la señalética para identificar cuáles son las rutas de evacuación. Entonces, ya esta zona, por ejemplo, de verde, ya el tsunami acá pues tendrá pues 10 centímetros, 15 centímetros, que no afecta absolutamente en nada a la vida. Y finalmente ya como algo interesante, no anecdótico, sino real. Fíjense ustedes, este es el plano del Real Felipe en el año de 1747, o sea, un año después de ocurrido el terremoto de 1746, que fue el inicio de la construcción del Real Felipe. Y vean ahora, miren, qué interesante. Hemos superpuesto el mapa, le hemos superpuesto la imagen satelital actual. Y algo interesante, acá están haciendo excavaciones en este lugar. Y fuimos a ver la excavación y ¿qué encontramos? Encontramos lo que había en el momento del tsunami. Esta muy amable, muy inteligente también, es una arqueóloga, la arqueóloga
Yanela Pacheco, que nos permitió entrar a la excavación, más o menos 3 metros, poco más de 3 metros, ¿no? Y ahí estaban los retos de lo que había ocurrido o de lo que estaba en el momento del tsunami, o sea, hace 300 años. Y acá está, vean, 1746 es la línea del tsunami. O sea, todos estos escombros los trajo el tsunami. Y bueno, ya después pues este, el viento trae escombros, o si no también han rellenado pues durante varios tiempos, no vean acá en el año de 1747, y si trajeron más relleno para construir luego el Real Felipe. Muy bien, entonces ahí está nuestro equipo de trabajo, ¿no? Jóvenes de acá de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, ellos son arqueólogos, creo que son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, ¿cómo es que hacemos luego para, digamos, avanzar con una ciudad? ¿Cuáles son los espacios de trabajo que tenemos? El científico y el técnico. Habíamos dicho que estamos desarrollando un sistema integrado inteligente para evaluar los daños. Bien, pero esto tiene que ser llevado al mundo político, es decir, convertir la ciencia y la tecnología en políticas de Estado a través de normas o procedimientos. Fortalecimiento institucional. Esta parte política tiene que entender el producto de lo científico y lo técnico. Entonces necesitamos fortalecer el gobierno local, que son las municipalidades distritales, el gobierno regional, obviamente las gobernaturas que tenemos ahora en el país, y obviamente el gobierno central, es decir, los ministerios. Y tiene que haber una articulación multisectorial, los diferentes niveles de gobierno con las asociaciones civiles. Por ejemplo, ahora estamos acá en el Colegio de Ingenieros, la academia y el sector privado. ¿Por qué? Porque tenemos que construir. En este caso, ¿se acuerdan? Ciudad inteligente es también la modernización de la infraestructura, ¿no? ¿Y quién construye? El sector privado. Muy bien, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Realmente muy interesante toda la tecnología que existe ahora y que puede ayudar en un trabajo coordinado, ¿no? Con el sector político, la academia, y la academia definitivamente va a tener un rol sumamente importante. Continuando con el programa, le doy el pase al ingeniero Filiberto Revilla para el momento de preguntas y respuestas. Adelante, Filiberto. Gracias, César. Felicitarte, Miguel. Brillante presentación, sobre todo con mucho detalle técnico y cómo pues la tecnología se pone al servicio de esta problemática de los sismos y terremotos. Tenemos varias preguntas. La primera del señor Manuel Sueiro, ¿no? Está referida, él dice, la falta de preparación de la población, ¿no? Sabemos que hay muchos simulacros, pero que la verdad que a mí me parece que no son muy útiles, o sea, no se ve pues que la población se involucre mucho. Por ejemplo, la vez pasada estaba en un edificio y había una persona pues que no estaba en silla de ruedas y el ascensor no lo puedes usar en un simulacro. Entonces, ¿cómo bajabas al señor en silla de ruedas? ¿No? Y esos casos, entonces, pero la pregunta viene referida a eso, o sea, ¿cómo preparamos? Hacemos una mejor preparación para evitar muertes ante los sismos o terremotos. Ya, perfecto. En la última lámina, ¿no? Habíamos hablado, perdón, en la primera lámina habíamos hablado, en la última columna, ¿se acuerdan digamos, las patas que tiene, o las columnas, perdón, patas, las columnas que tiene el acuerdo de Sendai? La última columna, Filiberto, es la participación de todo el tejido social. Muy bien. Yo estuve en Japón varios años, haciendo la maestría, el doctorado. Y a pesar de que Japón tiene una infraestructura poco vulnerable, todos los años había dos o tres simulacros que lo que hacía era preparar a la población de cómo actuar, cuáles son las rutas de evacuación y cuál es el lugar de refugio.
Muy bien, y allí nos dimos cuenta que la participación era bastante seria y responsable. Y lo que, ¿no? O responsable y seria, ¿no? Para que no suene la palabra irresponsable. No, bastante responsable y seria. Y eso es lo que nos falta, lo que tú bien has mencionado. Nos falta que la sociedad en su conjunto participe de una manera bastante seria en estos simulacros. Por ejemplo, en los edificios altos, realmente depende mucho el contexto donde uno esté para saber actuar. En los edificios altos realmente ahí no hay nada que hacer, ahí hay que esperar nada más a que el sismo pase. Nosotros acá tenemos unos ingenieros civiles muy buenos, tenemos las normas de diseño muy buenas, realmente, una de las más exigentes acá en Latinoamérica. El problema no son los edificios altos, que, bueno, pueden tal vez colapsar, ¿no? Pero, o sea, el código de diseño sismo resistente peruano, no, si uno hace bien el diseño y el proceso constructivo, no debería colapsar. Entonces, ahí, si estamos en ese tipo de edificación, hay que esperar a que pase el sismo y una vez que pase el sismo, evacuar. ¿Y por qué? Claro. Porque pueden venir las réplicas. Ya, entonces, ese es un contexto. Siguiente contexto. Estamos en una vivienda informal. Al inicio de la presentación habíamos visto un crecimiento muy informal. Ahí sí no hay que pensarlo dos veces. Si estamos en una vivienda informal, lo que hay que hacer es, empieza el sismo, ahí sí hay que evacuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es muy probable que esa vivienda tenga daños y colapse. Acabamos de verlo el domingo del Día del Padre, con un sismo de 6.1, muchas viviendas se rajaron, ¿no? Tuvieron grietas y como mencionamos, falleció una persona. Otro contexto, y ahí hay que saber a dónde ir. Las rutas de evacuación son muy importantes. Y el otro contexto, estamos en el mar, perdón, en la playa. Si estamos en la playa, allí es otro contexto completamente diferente. Ahí lo que hay que hacer es evacuar de manera vertical a la línea de costa para poder alcanzar las cotas altas o zonas altas lo más rápido posible. En la punta, por ejemplo, ¿a dónde evacuamos? No hay dónde evacuar porque la punta es plana. Entonces, allí la evacuación es la evacuación vertical, en donde las edificaciones, como por ejemplo la escuela naval, puede servir como un lugar de evacuación vertical. Pero claro, los habitantes de la punta tienen que conocer cuál es la ruta más cercana para llegar a la escuela naval y poder refugiarse en los techos de la escuela naval hasta que pase el tsunami o en las edificaciones altas. Entonces depende mucho, Filiberto, del contexto en el cual estemos. Y para eso, como tú bien mencionas, la participación de la población en los simulacros tiene que ser de manera muy responsable. De acuerdo, Mil. Tenemos una segunda pregunta de Rocío Arista, ¿no? Y esto está referido justamente con toda la información que tú nos has brindado, Miguel. Yo creo que ya tenemos o sabemos qué acciones tenemos que desarrollar. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles serían las primeras acciones para reducir o atenuar la vulnerabilidad de las edificaciones en Lima? ¿Por dónde se comenzaría? Perfecto, buena pregunta. Ok, la respuesta es empecemos por no generar más riesgo. ¿Cómo no generamos más riesgo? Algo muy sencillo, pero a la vez muy complicado de hacer. La fiscalización, o sea, es trabajo de la municipalidad fiscalizar, ordenar, planificar, organizar el uso del suelo. Entonces, la municipalidad no debe permitir más invasiones, no debe permitir más crecimiento informal. Entonces, con eso reduces, ¿qué cosa? El riesgo. ¿Por qué? Porque no vas a hacer crecer viviendas vulnerables. No podemos hacer que no existan los sismos, eso es imposible. O sea, la parte de la amenaza no la podemos trabajar. Es más, en el caso de inundaciones, por el cambio climático se está exacerbando estos cambios, perdón, estos niveles de inundación. Entonces, más bien ese círculo de amenaza más bien está creciendo. Entonces, ahí qué cosa hay que hacer? La planificación para no acercarnos a las zonas de inundación, o sea, planificar la ciudad para alejarnos, o sea, minimizar la exposición. Pero ese es de acá hacia adelante. El problema es que el 75, 80% de nosotros los peruanos
ya vivimos en viviendas altamente vulnerables y no podemos mover pues a toda la población, no la podemos mover de Lima un poco más hacia el este, ¿no? Eso no se puede, es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar con el parámetro vulnerabilidad. El parámetro de abajo, el tercer parámetro, vulnerabilidad. ¿Qué hay que hacer? Reducir esa vulnerabilidad. ¿Y cómo reducimos esa vulnerabilidad? El trabajo ya ahí pasa por un trabajo técnico, económico, político y social. Técnico, porque hay que presentar o hay que trabajar cuáles son los sistemas de reforzamiento que cumplan dos condiciones, que sea fácil de instalar y que sea económico. Hay varias propuestas, ¿no? Acá en la UNI, ¿no? Se tienen varias propuestas de reforzamiento para edificaciones o para, por ejemplo, colegios también, se pueden reforzar. Ya, ese el aspecto técnico está resuelto, casi resuelto. Ahora, no todo se Claro. puede reforzar tampoco. Hay viviendas o edificaciones que están tan mal hechas o tienen el concreto de tan mala calidad que ya eso ya no se puede reforzar. Más barato sale demoler y construir de nuevo. Bueno, entonces el aspecto técnico. El aspecto económico. ¿Quién va a hacerse cargo del gasto? Porque eso cuesta. ¿No es así? Cuestan los materiales, cuestan la mano de obra. Entonces, ahí se puede, ¿cómo se trabaja allí? Se pueden trabajar con bonos de reforzamiento. De hecho, el Ministerio de Vivienda tiene bonos de reforzamiento. El problema es cómo activar o cómo darle el bono a tal o cual familia. Y para eso se necesita, ¿qué cosa? Una herramienta, obviamente tecnológica, que nos permita conocer cuál es el nivel de vulnerabilidad y cuál es, digamos, el nivel de reforzamiento que se necesita. Ahora, las viviendas han crecido progresivamente. Una vivienda, una vivienda informal, toma casi 15 años, hasta 20 años, en terminarse de construir. Y así, de manera progresiva van creciendo, entonces de manera progresiva también se puede reforzar. Entonces, pero se necesita la parte económica, que se puede tal vez compartir con el mismo propietario de la vivienda. Ya, el aspecto político. El aspecto político, eso quiere decir que tiene que haber, por ejemplo, si ya no hay nada que hacer en una zona, hay que retirar a esas personas, hacer se llama zona de riesgo no mitigable. Por ejemplo, una zona que sabemos que se va a inundar, ¿no? De todas maneras. O una zona de ladera, como acabamos de ver. Entonces, sería muy costoso reducir el riesgo. Entonces, hay que mover esas personas. Entonces, ¿cuál es el problema político allí? Que tiene que haber un alcalde, tiene que haber un ministro, un presidente, un gobernador que dé una ley que esas personas se muevan a otro lugar. Y el problema social, ¿no? Que es el más complejo. Esas personas querrán reforzar su casa o querrán moverse a otro lugar. Entonces, como vemos, no solamente el aspecto pasa desde una técnica, de la parte técnico-científica, sino como habíamos visto en la última lámina, la conclusión era que también la sociedad, en su tejido social, gobierno, empresa, academia, deben participar en la solución de este problema. Entonces es un problema de dos tipos, ¿no? De acá hacia adelante y el problema que ya está actualmente, que de hecho, realmente, Filiberto, ya hay algunas soluciones que se han dado, pero el problema, como hemos mencionado, también pasa desde el punto de vista no solamente técnico, ¿ah? No solamente científico, bueno, técnico, no científico, técnico, sino desde el punto de vista político, económico y social. De acuerdo, Miguel. Tenemos otra pregunta de Juan Luna Rivera. Es una pregunta más técnica. Para tener un gemelo digital de una ciudad y poder tener una gestión de activos y riesgos, el sistema de computación, ¿no?, que has mostrado, ¿sería diseñado exclusivamente para este sistema o se puede implementar con equipos comerciales? Bueno, muy buena pregunta. Los sistemas de cómputo tienen que ser multifinalitarios. ¿A qué se llama multifinalitario? Que un gemelo digital nos sirva para gestión de riesgo de desastres, pago de tributos, planificación urbana,
crecimiento vertical, planificación urbana, tránsito o tráfico de vehículos, seguridad. Entonces, entre todos nos juntamos, ¿no? Se hace un gemelo digital y cada uno luego comienza a hacer comienza a resolver su tema de interés, ¿no? La policía, la parte de seguridad. El alcalde puede ser la parte de tributos y la planificación, ¿no? El gobierno con la reducción del riesgo de desastres también que ayude a la planificación. Entonces, es un proceso multifinalitario. ¿Se pueden utilizar softwares comerciales? Sí, se pueden utilizar softwares comerciales. El problema es que cuestan. Y recordemos que los softwares comerciales tienen licencias que hay que pagarlas cada año. Ahora hay mucho desarrollo también, y eso es lo que estamos haciendo nosotros utilizando software libre. Y esperemos que de acá a unos años siga siendo software libre, ¿no? Entonces, pero se pueden hacer desarrollos ad hoc, ¿no? Desarrollos ad hoc, o sea, hacer un sistema de información geográfica ad hoc para tal o cual solución de problema, pero lo que hemos visto en la lámina, la integración, ¿no? La multifinalidad del proyecto, como decía, ¿no? Es multifinalitario e interdisciplinario. Entonces, no lo puede hacer un solo, por ejemplo, un solo ingeniero civil es imposible. Entonces, dentro de la ingeniería civil hay varios aspectos, la geotecnia, el transporte, las estructuras, acabamos de ver el tsunami, y otros aspectos más, el transporte, bueno, ya lo repetí creo. Entonces son varias especialidades y tal vez necesitamos, por ejemplo, geofísicos para entender un poco más la parte sísmica. Y si estamos en una ciudad, necesitamos arquitectos para que vean la planificación de la ciudad. Entonces son aspectos multifinalitarios, inclusive necesitamos hasta especialistas en las ciencias sociales, porque habíamos visto que el problema tiene estos cuatro aspectos que tienen que ser abordados adecuadamente. Entonces, finalmente, o sea, como conclusión a la pregunta, sí, se necesitan los gemelos digitales para la planificación y para la solución de los problemas actuales y a futuro. Como habíamos visto en la definición de ciudad, no tiene que ser una ciudad, sobre todo, resiliente y considerando los aspectos culturales, económicos y ambientales. Claro. Otra pregunta, Miguel. ¿Qué tanto se podría aprovechar? Porque claro, todo este estudio se está haciendo con drones. ¿Qué tanto podemos aprovechar el satélite que tiene el Perú? No tenemos una institución que es el Sí. CONIDA, que tiene una infraestructura. Bueno, tuve la oportunidad de estar en las instalaciones viendo toda la tecnología que tiene. Y digo, ¿cómo podemos utilizar esto para hacerlo más rápido, ¿no? Toda esta información que tú nos estás mostrando. Y con esto, pues, solicitarle al gobierno que, como tú dices, pues, desarrolle más acciones. Por ejemplo, este número de emergencia que ya han lanzado el 119, personalmente lo he probado y funciona muy bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso obviamente va a ayudar, bueno, es después del sismo, el terremoto, pero igual pues va a ayudar a la población para enviar mensajes. Y bueno, se pueden hacer varias acciones definitivamente, pero el satélite, ¿cómo ves tú esto, Miguel? Bien, el satélite que tiene el Perú es un satélite que tiene un sensor óptico. Entonces, ese sensor óptico es como una cámara fotográfica. Adicionalmente, tiene una banda más, que es la banda infrarroja. ¿Para qué nos puede servir la información del satélite peruano? De hecho, lo estamos usando, ¿eh? Para el monitoreo del crecimiento y la ocupación urbana. Es decir, los alcaldes deberían estar, ¿no? Mensualmente, semanalmente, no sé. O sea, también el problema, a ver, un paréntesis, ¿ah? No es que no sirva el satélite. Lo que pasa es que en el caso de Lima, al año, tenemos solamente alrededor de 90 días despejados. No hay más. Si ustedes se dan cuenta cuando ven el sol en Lima, no se ve, pues. O sea, está el tiempo tan nublado, ¿no? A diferencia de Arequipa, Cusco, que tiene un cielo, llueve, pero luego se despeja, ¿no?
y bueno, tienen más días de sol que nosotros. Perdón, no, más días despejados que nosotros. Entonces, ese es un detrimento, ¿no? Digamos, no es que el satélite esté mal, sino que son las condiciones meteorológicas las que no nos permiten hacer una observación. Entonces, ya hemos trabajado. De hecho, mi tesis doctoral, que fue hace ya 20 años, utilizamos imágenes de satélite, no de la calidad del satélite peruano, ya para detectar daños, y justamente lo utilizamos para detectar daños en el terremoto de Moquegua del año 2001, que lo había mencionado César, ¿no? Esa fue parte de mi tesis doctoral, que fue una de las primeras tesis que se utilizaron, donde se utilizaban imágenes de satélite para hacer la detección y evaluación de daños, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Entonces, el satélite pero no puede servir para este monitoreo de la ocupación urbana, y como el catastro, perdón, como la ocupación urbana avanza mucho más rápido que el catastro, es una herramienta fundamental las imágenes de satélite. ¿Por qué? Porque ya tenemos el satélite en órbita desde el año 2016, creo, 17, por ahí. Entonces hay información histórica. Entonces podemos ir viendo cómo va yendo ese crecimiento e ir evaluando las zonas de vulnerabilidad. Entonces, me parece que allí lo que falta son no tecnologías, Filiberto. Lo que habíamos mencionado al final era el fortalecimiento, o al inicio, perdón, el fortalecimiento de la gobernanza. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que necesitamos funcionarios públicos, en este caso, tal vez funcionarios en las municipalidades, que tengan las capacidades suficientes como para poder utilizar esta información que ya existe, pero que actualmente es subutilizada. O sea, en buena cuenta, ¿el satélite peruano funciona? Claro que funciona. Puede ser utilizado para la gestión de riesgo de desastres, pero por supuesto que sí. ¿Cómo? Con el monitoreo a través del avance digamos, del desarrollo urbano y otras cosas más, ¿no? Creo que también lo usan, por ejemplo, para monitorear minería ilegal y otros tipos de desastres, Sí. por ejemplo, para inundaciones, ¿no? Ahora, claro, si el cielo está completamente nublado, ahí no hay nada que hacer, pero CONIDA tiene convenios con la Unión Europea que le permite acceder a otros tipo de satélites, ¿no? Que se llaman satélites con sensores de radar, que lo que hace el satélite es emite un haz de energía que atraviesa las nubes, ¿no? Regresa ese haz de energía y puede, de alguna manera, entre comillas, puede ver a través de las nubes. Entonces, también se puede acceder a ese tipo de información satelital. De acuerdo, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Excelentes respuestas. Adelante, César. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Miguel. Realmente que tu presentación ha sido extraordinaria. Nos ha demostrado realmente lo que la tecnología está César, se haciendo te ahora. escucha muy bajito. A ver, vamos a subirle el volumen. ¿Ahora me escucha mejor? Ok. Nuevamente, Miguel, muchas gracias por tu brillante exposición. Nos has mostrado lo que la tecnología puede hacer para, de alguna manera, tomar acciones preventivas, correctivas, y sobre todo lo que está haciendo la UNI, la academia, cómo está apoyando ahora a nuestro país. Y en este caso particular, un agradecimiento especial a Japón, ¿no? Que nos está apoyando con toda la tecnología que tú nos has mostrado. Igualmente, las conclusiones y recomendaciones esperamos que los gobiernos, el gobierno la pueda tomar, pueda ser oídos de esto para que se tomen las acciones concretas y en beneficio de nuestra población. Nuevamente, gracias Miguel. Esperamos tenerte en otra próxima oportunidad. Quisiera agradecer también a los participantes que nos han acompañado esta noche, ¿no? Para mí es muy grato manifestar que desde Moche, Trujillo, nos vienen acompañando en casi todas las presentaciones que tenemos. Podría decir en las 55 presentaciones, Moche, Trujillo está presente. Igualmente desde Salinas, California, también están presentes escuchando tu mensaje. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes y un especial agradecimiento a Filiberto y Armando, que hacen realidad que esta conferencia sea muy provechosa para todos. Gracias a todos, muy buenas noches, ya nos estamos Muchísimas conectando. gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, César. Un Ya, abrazo a gracias. todos.